Olá, buenos días. Aquí Ron de Oliveira, agrónomo con maestría en desarrollo rural desde Cruz Alta. Viene a comentar con ustedes sobre una pequeña historia de liderazgo. Bueno, esta historia viene de la antigua India. Antigua porque es un país bien antiguo, ¿no? Pero vamos a ponerlo en la época actual, vamos a actualizarlo, vamos a ponerlo bien actualizado. Se cuenta que allá hay una familia muy tradicional de la India, había un joven que decidió venir al occidente, vamos a decir que venir a Estados Unidos. Él era un excelente ingeniero de software y vino a trabajar en las empresas que quedan alrededor de Houston, Texas, ¿no? Por allá. Y entonces él vino a trabajar, él era un excelente ingeniero, y estando allá, él conoció una norteamericana y se apasionaron y decidieron casarse. Esto pues ocasionó una situación bien complicada debido a que en la India las familias tradicionales, quien decide con quién los hijos se casan son los papás, principalmente el padre, ¿no? Y este padre pues no estaba de acuerdo porque para ellos era muy importante saber de la genética de la esposa. Cuanto más antiguo el dato sobre la familia de la esposa, más importante es. Entonces no se tenía ningún dato. Y el joven continuaba apasionado y pasó el tiempo y él acabó casándose con esta muchacha norteamericana, y el padre pues decidió desheredar a su hijo, no reconocerlo más. Ya decía, yo no tengo hijo. Listo, de plano. No tengo hijo. Bueno, el tiempo pasó, el joven y la muchacha esa pareja tuvieron un hijo que nació muy bien, era muy saludable, era un niño muy bonito físicamente y muy inteligente. Y la familia, la de la India, iba y venía a Estados Unidos, pues continuaban charlando y contacto, y conocían al niño, y el niño era adorable. Ellos le sacaban fotos y todo, y mostraban las fotos del nieto al papá del joven. Y este hombre, pues el corazón de él se fue volviendo más suave, y entonces pensó, no, yo creo que voy a conocer a mi nieto. Sin embargo, yo tengo nieto, hijo no tengo. Entonces organizaron de una manera que él fuera a Estados Unidos para encontrarse con su nieto. Y la familia vivía en un rancho. Bueno, pues llegó ese señor a visitar a su nieto al rancho y tal, y estaba con el nieto por todos lados, y el nieto era de una alegría, ¿no? En un momento dado le dijo al abuelo, abuelo, ven, que quiero mostrar una cosa. Y se fueron a un galpón que tenían, un gran galpón que había en el rancho. Y llegando allá, el abuelo quedó así admirado porque alrededor en todas las paredes de este galpón había unos albos, targets, ¿no? Y una flecha justo en el medio. O sea, alguien había estado haciendo puntería con arco y flecha, y en todos estos círculos estaba la flecha en medio. Entonces el abuelo dijo, oye, pues, ¿y quién colocó esas flechas justo en el albo? Entonces, no fui yo, abuelo. Hombre, ¿y qué distancia tú usaste para lanzar las flechas? No, pues como 18 metros. Oye, qué bien. Y entonces el abuelo empezó a pensar, qué maravilla este nieto. Él ha heredado las cosas de los mejores guerreros de la India, de todas las generaciones antiguas. Él es un
expert en el arco y la flecha, en puntería, qué maravilla. Y cada vez estaba más orgulloso del nieto, mirando el gran hecho que el niño le mostraba con esas flechas en las paredes de este galpón. Bueno, entonces él les dijo al niño, bueno, y cuéntame, ¿cómo fue que tú conseguiste justo colocar la flecha en medio del albo, ¿no? En medio del círculo? Entonces él dijo, pues muy fácil, abuelo. Yo llegué, lancé las flechas, después hice los círculos alrededor de las flechas, después que ya estaban en las paredes. Fíjate qué interesante. Fíjense, ¿no? Qué interesante la visión del niño y la visión del abuelo. Bueno, ahora para complementar esta pequeña historia, les voy a contar otra pequeña historia sobre la importancia de ser una persona maleable, pensamientos maleables, ¿sí? Entonces, el cuento es así. Vamos a decir que es un lugar donde acostumbra siempre a haber inundaciones después de una lluvia pesada. Vamos a decir que esta ciudad todos los años sufre inundación debido a lluvias pesadas, ¿no? Entonces, en esta ocasión, en esta ciudad, que hubo una lluvia muy pesada, el agua empezó a subir. Y ese barrio y ese lugar de esa ciudad, el agua invadió las casas y la gente se fueron a los techos de las casas, ¿no? Se subieron a los techos de las casas para sobrevivir y tal. Entonces, en una de esas casas había dos niños, ¿no? Y ellos estaban mirando cómo la corriente del río pasaba alrededor de la casa, ¿no? Y estaban esperando que pasara un barco para salvarlos, o el rescate, ¿no? Que bajara el agua. Y resulta que de repente uno de ellos, de los niños, empezó a mirar que a un lado de la casa había un sombrero que giraba en círculos, ¿sí? En medio de esa cantidad de agua había un sombrero que giraba en círculos alrededor de la casa, ¿sí? A un lado de la casa. Entonces él le dijo a los, mira qué cosa, ¿no? Ese sombrero girando así, ¿no? En el agua. ¿Qué será eso, no? Entonces el otro le dijo, ese es mi papá. ¿Tu papá? Sí, mi papá. ¿Cómo así? Es que ayer por la noche mis padres tuvieron una discusión y mi mamá estaba enojada porque mi papá no cortaba el césped. Entonces él dijo, bueno, mañana hagas lluvia, haga sol, el clima que sea como sea, yo mañana corto el césped. Y ahí está. Muy importante tener una flexibilidad mental. Muy bien, estos son dos pequeños cuentos que se usa para liderazgo. ¿Sí? Quiero desearles excelente semana, un abrazo y siempre mediten para que encuentren soluciones en armonía con ustedes y con las personas que les rodean. Un abrazo.